Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoconferencia número 2 sobre auditoría de seguridad de activos de información. Vamos a iniciar con un tema relacionado con la seguridad física y lógica de los activos de información. Este tema es de suma relevancia porque el laboratorio número 1 o la práctica número 1 del curso está basada en gestión de controles sobre la seguridad física y lógica. Sobre este tema tenemos primero que abordar lo que se refiere a riesgos y eventos. Principalmente respecto a lo que es seguridad física, podemos pensar en eventos de desastres naturales, llámese terremotos, huracanes, eh, tormentas, inundaciones. También podemos tener descargas eléctricas, ya sea por un tema de rayería o por también malas configuraciones de alimentación eléctrica, alta tensión y temas similares. Tenemos también lo que son inundaciones, productos de desastres naturales, desbordamientos de ríos, lagos o alcantarillas, o también producto de derrames de algún material líquidos que tengan en las empresas, o también temas de goteras o problemas de filtraciones de agua que se dan en periodos de invierno. Igualmente tenemos la seguridad sobre temas de vandalismo, sabotaje y fraude que se pueden presentar en las instalaciones de las empresas que albergan activos de información, infraestructura tecnológica crítica, y el tema del cuidado y protección que se tiene que tener de los aires acondicionados y de los sistemas de enfriamiento. Y principalmente en dos factores. El primero es respecto a los aires, tenemos que una operación incorrecta puede generar también derrames de agua o de líquidos, y en un data center un sistema de enfriamiento que dé problemas podría causar el deterioro de alguno de los equipos, los servidores o equipos de comunicaciones que estén siendo utilizados para los sistemas de producción y misión crítica de las empresas. Recordemos también que en desastres naturales tenemos el tema de incendios, por lo cual igual las empresas se protegen con una serie de controles, y esto también conlleva que en áreas sensibles, por ejemplo en data centers, existan normas rigurosas que impiden el ingreso de materiales como cartones, plásticos, algún tipo de materiales inflamables que puedan afectar con una mayor sensibilidad o mayor rapidez algunas áreas críticas y donde se alberga información importante. Cuando se realiza una auditoría de seguridad física y lógica, el auditor tiene que tener en mente una serie de controles para proteger a la empresa de todos los eventos que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, esta revisión, este checklist que normalmente son los primeros trabajos de campo que hace un auditor de seguridad en una empresa, son bastante intuitivos, en el sentido que con simples métodos de observación y conocimiento de la estructura interna de las organizaciones, se puede ir conociendo el estado inicial y general de algunos aspectos de seguridad básicos. Entonces, vamos a tener aquí sistemas de supresión de incendios,
desde los detectores, tenemos mangueras, tenemos extintores de distintos tipos, donde se requieren revisar que las fechas de vencimiento estén correctas, que estén en lugares de fácil acceso, que los mecanismos para poder utilizarlos sean adecuados, que exista personal capacitado para su uso. También tenemos alarmas, detectores, igualmente se requieren revisar que estén operando de forma correcta, que tengan un mantenimiento ya sea de personal interno o subcontratado que sea periódico. Y también tenemos otros controles del personal, de concientización sobre estos temas de seguridad, se aplican simulacros también, existe personal que está capacitándose para atender ese tipo de desastres, ya que recordemos que uno de los principios, por lo menos de seguridad, es que la vida humana es invaluable y está por encima de cualquier otro activo. Por tanto, estos controles de seguridad física no solamente conlleva la protección de la información crítica y sensible para la empresa, sino también proteger la vida humana como tal. También vamos a hacer una revisión de otros tipos de controles más generales. Tenemos cámaras de seguridad, que igual tienen que tener estar ubicadas en lugares estratégicos, tener sistemas de respaldo, que el personal que las pueda revisar y acceder a su información almacenada sea debidamente autorizado y tenga las autenticaciones correspondientes, que los sistemas de grabación se encuentren en lugares protegidos. También vamos a ver todas las zonas de seguridad de la empresa, y principalmente aquellas más sensibles van a tener una seguridad mayor con oficiales de seguridad haciendo revisiones. También pueden ser con sistemas de seguridad de detección de metales, esclusas y similares, y con controles de acceso desde una puerta con llave, una llave simple, hasta controles biométricos digitales con tarjeta que permitan llevar un mayor control del acceso a las instalaciones, y eso también va de la mano con la capacitación que se le brinda al personal para que impida el ingreso por técnicas eh, donde la persona abre una puerta de acceso y otra persona sin autorización trata de ingresar en ese preciso instante donde se está generando un ingreso legítimo. Entonces este tipo de prácticas son muy comunes, y son temas que las empresas deben concientizar a sus funcionarios para que no se den. Y en los casos donde sea necesario, los oficiales de seguridad estarían regulando este tipo de eventos. Por tanto, dentro de las actividades iniciales que un auditor realiza en trabajo de campo, es básicamente hacer una lista de chequeo sobre todos estos aspectos de seguridad física y lógica de, de seguridad para todo lo que tiene que ver con la información y en las instalaciones y la infraestructura crítica. Respecto a la seguridad lógica, recordemos que en las empresas existe una cantidad importante de sistemas de aplicación, de infraestructura, y cada una de las dependencias, usuarios y áreas de la empresa requieren privilegios de acceso con distintos niveles de autorización. Estos niveles deben estar adecuadamente definidos, deben existir procesos claros de segregación de funciones y asignación bajo los principios de mínimo privilegio y necesidad de saber para mantener un estricto control sobre el tipo de información
que está siendo accedida por los funcionarios y terceros, y los derechos para editar la información, para descargarla, para visualizarla o para transmitirla por algún medio electrónico o físico, ya sea desde una impresión, una fotografía, un envío por correo, una descarga. Todos esos temas deben estar adecuadamente controlados. Por tanto, el auditor debe realizar toda esa valoración a través de una lista de chequeo inicial para poder determinar el estado general de madurez de la empresa en torno a la seguridad física y lógica. Al respecto, como les indiqué previamente, el primer laboratorio consiste en crear precisamente una lista de chequeo sobre aspectos de seguridad física y lógica en alguno de las instalaciones de tecnología de una empresa que ustedes consideren tengan alcance, conocimiento o prefieran realizar la lista de chequeo. Entonces, desde una sala de operadores, una sala de telecomunicaciones, un data center, una área de TI como tal, un área de archivo general de respaldos de cintas, etcétera. Cualquiera de estos lugares pueden ser debidamente aplicable la lista de chequeo sobre temas de seguridad física y lógica. Entonces ese primer trabajo consiste en que ustedes, de acuerdo a este tipo de controles y riesgos que consideren pueden darse en este tipo de empresas y instalaciones, entonces puedan generar esa primera herramienta que les va a permitir ese primer punto de control y de chequeo para tener ese papel de trabajo para iniciar el proceso de auditoría de seguridad de la información. Acá les dejo también lo que las normas técnicas de la Contraloría General de la República en temas de tecnología de información eh, manifiesta en torno a pues los controles que la organización debe poseer como mínimos sobre este tema de seguridad física y lógica. Para comprender un poco más el concepto de la importancia de la seguridad de la información, tenemos que conocer en qué consiste el ciclo de vida de la información. Básicamente, recordemos que la información es un activo que la empresa requiere para ser utilizada para su generación de valor y el cumplimiento de objetivos planteados a nivel estratégico y operativo. Por tanto, si consideramos las fases del ciclo de vida de la información según COVID-5, vemos que inicialmente pues, la información se va a preparar, se va a crear ese recurso en una primera fase de planificación. Posteriormente, una vez que esté creada esa información, se va a registrar en archivos, en bases de datos. Posteriormente se va a utilizar y esa utilización va a conllevar un almacenamiento, una utilización de la información como tal y compartirla a aquellos medios o usuarios que así lo requieran. Posteriormente tenemos una fase de supervisión continua de esa información en donde se valida que la misma continúe siendo útil para la empresa y por tanto se generan procesos de depuración y actualización continua de esa información. Finalmente, la última etapa consiste en la destrucción o desecho de la información una vez que ya no es de utilidad para la empresa. Y nos vamos a quedar en esta última etapa que es de suma importancia para el aspecto de seguridad de la información. Por tanto, el desecho de esa información requiere
de una serie de procedimientos y prácticas seguras para que esa destrucción sea total y no parcial como puede ocurrir en algunas organizaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si un simple documento que tiene impreso, que tiene información confidencial, lo rompemos en cuatro partes y lo echamos en un basurero, ese documento puede ser fácilmente reconstruible por una persona que utiliza alguna técnica de buscar información en basureros de la empresa. Igualmente, si existen equipos que destruyan esos papeles, tenemos que asegurarnos en las evaluaciones de listas de chequeo que esos equipos destruyan el papel bajo una forma de zigzag y no en línea recta, porque igual si generan tiras de papel, esas pueden ser también construibles. Y aunque estos temas suenen un poco paranoicos, eh, la, la experiencia y la realidad es que en algunas organizaciones sí se han generado fraudes y algún tipo de robo de información confidencial, de procesos estratégicos, a través de técnicas tan simples como ir a buscar en la basura algún documento importante. Acá también podemos pensar en documentos que se dejan en las impresoras y no se recogen, en los faxes también, en equipos de escaneado, o también aquellos equipos ya hablando de información lógica que se almacenan en discos duros de computadoras y servidores y simplemente esos equipos se desechan bajo una, una forma poco segura de destrucción de la información, ya sea sin formatear el disco duro o formateándolo de una manera simple donde a través de herramientas especializadas de computación forense un atacante pueda volver a regenerar algunos datos que estén ocultos en el disco. Por tanto, en una de las pruebas que tenemos que tener en mente para la información que se almacena en discos sin unidades extraíbles es que el formateo de los discos se haga bajo el concepto de formateo a bajo nivel, el cual consiste en un formateo de todos los sectores del disco en donde la información es prácticamente irreconocible y ya pues a un hacker, a un tercero se va a volver sumamente complejo, si no imposible, la reconstrucción de esa información. Entonces, este tipo de controles, como auditores, tenemos que tenerlos en mente cuando estamos auditando el proceso de ciclo de vida de la información. Cuando hablamos del inventario y clasificación de los activos de información, este aspecto es sumamente importante cuando se está construyendo el marco de gestión de la seguridad de la información, ya que una empresa debe conocer qué es lo que desea proteger en términos de seguridad de la información, ya que cada control que se implemente va a generar una serie de procesos que pueden afectar la operativa de la empresa. Entonces, se requiere estar seguros que esos controles son adecuados y son necesarios y van a ser utilizados para proteger aquella información que es sensible y no más bien van a generar una carga excesiva de procesos a la empresa que más bien sea contraproducente. Entonces, esa clasificación de los activos nos va a permitir tener un conocimiento en cada una de las áreas de la empresa de cuáles son aquellos activos críticos que se deben respaldar y se deben generar prácticas y políticas seguras de protección y a su vez que quiénes son aquellos funcionarios o áreas con roles y responsabilidades asociadas a la protección y clasificación de esos activos. Por tanto, entonces, resumiendo, esa clasificación de datos debe definir la importancia del activo de la información, el propietario como tal de esos activos, el proceso para otorgar el acceso a ese activo de información, o sea, es decir, cuál es el procedimiento
para que otras personas que no sean los propietarios puedan tener acceso a esa información. Y acá es importante tener claro el acceso eh, tiene que ser limitado, es decir, por un periodo X de tiempo, eh, a un nivel de conocimiento total o parcial de la información que estamos solicitando y cuáles serían los niveles de acceso y autorización que requieren esos funcionarios para poder tener acceso a esa información. Como clasificación de la información también en la empresa, como parte de las políticas, lo usual es que nos encontremos dentro de los procedimientos con clasificaciones tipo confidencial, uso interno y público, por ejemplo, en donde confidencial es información que solamente es conocida por pocos usuarios, su acceso es restringido, normalmente la distribución de esa información se realiza eh, por medios seguros y a través inclusive con mecanismos de protección binaria como las prácticas de RMS y DLP de Microsoft aplicadas directamente a los archivos, por ejemplo, de Word o de PDFs, en donde el archivo se distribuye y solamente la persona a la cual se desea que tenga acceso a esta información puede visualizar el archivo o también puede tener derechos de edición, impresión o compartir también la información de acuerdo al tipo de control que la empresa quiera establecer. Igualmente el de uso interno tiene sus controles y el público también. Ese es un ejemplo de clasificación, sin embargo cada una de las empresas que podemos auditar tendrán sus niveles de clasificación de acuerdo a sus necesidades y niveles de madurez. Ya entrando en temas de auditoría de seguridad de la información, tenemos que conocer primero el concepto de auditoría por riesgos, que imagino que ya lo han estado revisando en otros cursos de la maestría. Y básicamente esta auditoría por riesgos lo que persigue y tiene como objetivo es que las auditorías de las empresas puedan realizar una priorización de los procesos a incluir, a ser auditables o incluir en el plan anual de auditoría, ya que por un tema de limitación y de recursos y uso efectivo de estos mismos recursos, no se puede auditar pues todos los procesos de la organización. Por tanto, solamente se podrán auditar y de forma prioritaria aquellos procesos y controles que se consideren de riesgo alto y luego en un segundo orden los de riesgo medio y los de riesgo bajo pues normalmente se realizan algunas otras prácticas de seguimiento para poder cubrir ese universo auditable de temas en un periodo determinado de tiempo que normalmente es de 3 4 años en algunas de las auditorías de las empresas. Entonces ese análisis de riesgos que se requiere hacer en cada plan de auditoría nos va a permitir primeramente definir los procesos generales que se van a evaluar en todo un año, por ejemplo, en el plan anual de auditoría, y ya propiamente en cada uno de los procesos que se van a auditar, también se requieren aplicar análisis de riesgos para identificar aquellas actividades o áreas que presentan un riesgo mayor, vulnerabilidades o exposiciones para la empresa, y esos también se van a priorizar dentro de nuestra revisión. Entonces, por ejemplo, la auditoría a la seguridad de la información, vamos primero a hacer un análisis de riesgos sobre el nivel de madurez del marco de gestión de la seguridad de la información, los controles físicos, los controles lógicos y posteriormente cuál es
el nivel de riesgo de otras áreas de seguridad y actividades que realiza la empresa para así definir a cuáles de ellos vamos a realizar una revisión con mayor profundidad. Sobre metodologías de riesgos, existen muchas para poder aplicar esa priorización. Acá vamos a revisar por lo menos una que nos ofrece ISACA a través de COVID, eh, que se denomina, bueno, es una extensión, es un libro más de COVID que se denomina COVID for Risk, y esa metodología que vamos a ver por acá nos proporciona una guía específica relacionada con los factores que facilitan el manejo efectivo del riesgo. Ese método para análisis de riesgos se los recomiendo. Pueden, si son miembros de ISACA, puedan descargar el material. Si no lo son, los invito a que si tienen interés en estos procesos de auditoría de seguridad de la información, puedan eh, pertenecer a la organización ISACA, ISACA Internacional, ISACA Costa Rica, para que puedan tener acceso a todos este tipo de material sobre auditoría, riesgo y control relacionada con las tecnologías de información. Entonces vamos a tener también un material sobre escenarios de riesgo en donde pues nos brindan una serie de plantillas para tener una noción de el estado o el riesgo que puede materializarse de acuerdo a un evento en particular. Entonces, cuando hablamos de un escenario de riesgos, decimos que es una descripción de un evento posible que cuando ocurra tendrá un impacto incierto en el logro de los objetivos de la empresa. Y ese impacto puede ser negativo o positivo, pero acá, bueno, vamos a pensar más en los tipos de negativos que son los que pueden ser de mayor interés para nuestras auditorías. Entonces, en estos escenarios de riesgos que plantea COVID for Risk, tenemos una serie de plantillas con algunos indicadores que pues ayudan a los auditores de tecnologías de información a poder realizar una verificación ya con un material eh, ya con un cierto grado de madurez en el mercado. Acá es importante que mencionarles que les dejé una práctica sobre dos escenarios de riesgo, uno es de ataques lógicos, el otro es de infraestructura. Sin embargo, esa práctica es para que la puedan llevar a cabo si gustan fuera del curso por efectos de tiempo, ya que pues no tiene un valor de nota en el curso, pero les va a ayudar a conocer y aplicar más herramientas sobre estos escenarios de riesgos aplicables en las auditorías de seguridad de la información. Igualmente, para el trabajo final, podrían utilizar alguna de estas plantillas como un papel de trabajo para sustentar evidencia de alguno de los procesos que ustedes consideren que se requieren evaluar en sus trabajos. Ahora bien, ya en temas de qué abordar en una auditoría de seguridad de la información, podemos decir que si estamos realizando una evaluación al sistema gestor de la seguridad, vamos a evaluar al menos las políticas, procedimientos, estándares a nivel de su creación, su publicación, su actualización continua, los procesos que consideran, y podemos hacer una revisión general si se apegan a la realidad de la empresa o tal vez dejan aspectos por fuera que son importantes de considerar. También vamos a revisar que existan políticas de seguridad de acceso lógico, como lo mencioné anteriormente, procesos de
segregación de funciones, de seguridad por roles, de autorización, de creación, mantenimiento y eliminación de privilegios de acceso, y también que, pues, que a su vez existan bitácoras de control y procedimientos de auditabilidad y trazabilidad que le permitan a un administrador y a un gestor de seguridad de la información dar trazabilidad a los eventos y a todas las actividades importantes que genera un usuario sobre algún activo de información de la empresa. También debemos revisar como tal el estado de capacitación y concientización en seguridad de la información a lo largo y ancho de toda la empresa. Igualmente, una revisión de las políticas de clasificación de los activos de información que estén emitidas, que estén aprobadas, que hayan sido emitidas por un nivel eh, de autorización que tenga los privilegios de la empresa para poder definir y aprobar este tipo de políticas, y que éstas sean de conocimiento y aplicación de toda, pues, la organización. Debemos revisar también que exista el inventario de activos de información y propietarios de la información ya definido y publicado, y que el mismo se mantenga actualizado periódicamente. Las tareas y roles del administrador de seguridad deben estar claramente definidas, y de su equipo de control, y estas tareas deben estar asociadas al cumplimiento de todo ese marco gestor de políticas. Por tanto, el, el papel del CISO o de la persona el funcionario área que está creando controlando esas políticas y procedimientos de seguridad debe estar totalmente alineado con el administrador de seguridad propiamente de la parte operativa, que se encarga de pasar de toda esa política y procedimientos a ser aplicable en herramientas y en infraestructura de tecnología de información. Finalmente, se requiere una evaluación de toda la parte de infraestructura de seguridad. Ya lo vimos en términos de infraestructura de redes, infraestructura de aplicaciones, infraestructura de bases de datos, eh, principalmente para evaluar que contengan los controles mínimos de seguridad, que igual tengan procesos de monitoreo y control, que las aplicaciones se encuentren con actualizaciones de seguridad, con niveles de acceso adecuados, niveles de administración y gestión adecuados, y que esto también esté soportado con objetivos claros del negocio, que todas estas inversiones en infraestructuras de seguridad estén claramente definidas y sean estas herramientas aprovechables en su totalidad, y no simplemente que tengamos herramientas adquiridas de seguridad que tienen un costo importante, pero que esas herramientas simplemente las pusimos a andar en operación, pero nadie está revisando las alertas y bitácoras que generan, el monitoreo que realizan, sino que están en un modo, como por decirlo así, automático. Y entonces estas herramientas van no solamente a hacer una inversión que no está siendo aprovechada en la empresa, sino que está generando una falsa sensación de seguridad, y eso también puede ser contraproducente para el fin primordial de mantener la seguridad de la información. Cuando estemos realizando el trabajo final, aparte de la plantilla eh, que les propuse en el trabajo, donde se requiere definir un programa de pruebas basado en todo este conocimiento que les comento que hemos visto, de toda la parte procedimental, del marco de gestión de seguridad de la información, además de controles de seguridad física y lógica. Es necesario que todo ese plan de pruebas se puedan aplicar a través de herramientas tales como cuestionarios de riesgo operativo, de control interno, utilizando por ejemplo esas plantillas de escenarios de riesgos que les comenté previamente. El tema de las entrevistas también a usuarios técnicos, proveedores, usuarios, etcétera.
La observación es una de las actividades que posibilitan un, un conocimiento del flujo del proceso por parte del auditor. La aplicación de utilización de guías de auditoría, como las provistas por ISACA, el Assurance Audit, por ejemplo, en los procesos APO 13, DSS 05, de COVID-5. También les recomiendo revisar y eso lo pueden descargar de forma gratuita, las normas PCI DSS, en donde pues contienen distintas eh, requerimientos y pruebas detalladas sobre muchos aspectos de seguridad física y lógica que conllevan pues el objetivo de asegurar la información de los tarjetavientes, pero que esas prácticas, buenas prácticas de seguridad, pueden ser aplicables a otros activos de información de las empresas. También tenemos las guías que genera el OWASP y los temas de controles que establece la norma ISO 27002. Otras de las técnicas que como auditores se pueden utilizar en las empresas es el acceso a nivel de consulta a software de gestión de TI, llámese los software de monitoreo integral, a las herramientas de anti-malware, a las herramientas de protección de perimetral, los firewalls, los IPS, IDS, en donde puedas extraer una serie de reportes que nos permitan hacer una revisión más profunda del estado general de la seguridad. Entonces, ese trabajo final, estimados estudiantes, pues conlleva la realización de ese programa de pruebas en donde vamos a hacer una revisión de cuáles son los principales riesgos y a establecer primero una revisión general del marco gestor de la seguridad y luego alguna serie de pruebas aplicables a controles de seguridad física y lógica de acuerdo a lo que ustedes consideren. Y tenemos dos opciones como les comenté anteriormente. Una es utilizar el caso que se les plantea en el trabajo final, un caso hipotético, y la otra es que apliquen esa auditoría como tal en una empresa real, sea donde laboran o otra donde puedan tener acceso a información y con eso pues generar entonces el plan de pruebas y los papeles de trabajo de la auditoría de seguridad de la información que estructuren. Algunos ejemplos de preguntas de evaluación que se pueden incluir en un programa de auditoría de seguridad son como los que se presentan en la diapositiva. Entonces podemos hablar de cómo se protege y almacena la información crítica confidencial, si se ha instruido al personal sobre cómo bloquear los equipos cuando se apartan de ellos, si existe un bloqueo automático por inactividad. Recordemos que estos bloqueos en los equipos de escritorio representan una práctica sana y de conciencia de los funcionarios, ya que un equipo sin bloquear puede ser accedido por personas terceros que no tengan acceso y en ese momento generar algún o robo de la información o aprovechar el equipo para realizar ya internamente en la red algún tipo de sabotaje o implantación de algún tipo de código malicioso o similar. También igual debemos revisar si se ha limitado y protegido el acceso físico y remoto a los servidores de red. Esa es otra pregunta que se realiza. Si se actualiza el software y hardware del ambiente de producción, si se utiliza solo hardware y software con licencias de uso, si todos los equipos cuentan con protección anti-malware que esté instalado y actualizado de forma continua y que los funcionarios no puedan desinstalar este tipo de aplicaciones ni desactivarlas, si se aplican políticas de contraseñas fuertes que sean ya sea con doble factor de autenticación o que esas políticas no le permitan a los usuarios generar palabras comunes o contraseñas muy cortas que pueden ser fácilmente
alteradas y violentadas por un tercero. También si se aplican los principios de mínimo privilegio y necesidad de saber para el acceso lógico y físico a sistemas de información y datos. Recordemos acá el tema de segregación de funciones, en donde si las organizaciones son muy pequeñas, se dificulta más que encontremos como auditores una adecuada segregación, pero esto se compensa entonces con otro tipo de controles para que se pueda siempre tener la seguridad que se pueda auditar todas las acciones que realiza un funcionario, aunque esté realizando varias acciones que las mejores prácticas no indiquen que sean correctas que se debe realizar por una única persona. También otra de las revisiones o preguntas que podemos realizar es si se ejecutan análisis de vulnerabilidades de la red de forma periódica, ya que esos análisis permiten detectar cualquier anomalía y poder ejecutar los planes de mitigación y remediación que permitan poder controlar esa situación de vulnerabilidad en que se encuentre la empresa. Entonces, pues estos son algunos ejemplos de preguntas que pueden ser utilizadas para generar el programa de pruebas, eh, y espero que les sea de gran utilidad para poder desarrollar el trabajo final. Para el desarrollo de hallazgos en los informes de auditoría de seguridad de la información, podemos considerar los criterios de distintos normas generales como las que les comenté de la Contraloría u otros marcos de buenas prácticas como COVID-5. Si nos referimos a COVID, el, el proceso DSS 05 y APO 13 nos indican algunos controles que deben ser considerados y pueden ser tomados como criterios en una evaluación de seguridad de la información. Estos controles entonces serían establecer y mantener el sistema gestor de la seguridad, es decir, el marco de gestión, definir y gestionar un plan de tratamiento de riesgos de esa seguridad de la información, que este plan, recordemos, es distinto al plan de auditoría por riesgos que se genera ya propiamente para hacer una priorización de riesgos. Y otro proceso sería la supervisión y revisión de ese sistema de gestión de seguridad de la información. Y luego ya procesos más operativos como la protección contra software malicioso, gestión de la seguridad de las redes y conexiones, gestionar la seguridad de los puestos de usuario final. Por ejemplo, acá el tema de poder bloquear esos equipos, de que tengan contraseña, de que no sean accesibles por terceros, que tengan controles de protección, si son laptops, por ejemplo, que estén con candados de seguridad, controles de ese tipo. Gestionar la identidad de usuario y acceso lógico, gestionar el acceso físico a los activos de TI, como les comentamos, con eh, controles de oficiales de seguridad, puertas de acceso con control de tarjeta, con llaves, con controles biométricos, la gestión de los documentos sensibles y dispositivos de salida, y la supervisión de la infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad. Entonces, en este último, recordemos la importancia de que sí, la empresa tiene que realizar importantes inversiones en infraestructura de seguridad de la información, pero esas inversiones deben venir de la mano con un proceso de conocimiento y capacitación del personal técnico de seguridad de la información para utilizar y aprovechar esas herramientas de infraestructura, y para que las bitácoras y alertas que se generen puedan ser de utilidad para el personal para que pueda tomar las acciones correctivas de forma inmediata. Esto sería el contenido de la segunda videoconferencia y general contenido teórico del curso. Los invito a realizar todas las lecturas que les dejé en el material, en el aula virtual. Tenemos una serie de lecturas que forman parte del programa y otras lecturas que son sugeridas. Y también poder realizar los dos videos que les dejo ahí también. Uno de ellos es para tomar conciencia sobre
la privacidad y la protección de datos personales y de las empresas, principalmente ahora en lo que se denomina la web 2.0, redes sociales y blogs y etcétera, en donde la exposición de información personal y de datos sensibles cada día es mayor. Y el otro video es para que conozcan aspectos generales de la seguridad de la información. Entonces estos materiales, todas estas lecturas, le van a permitir tener un mayor nivel de conocimientos sobre aspectos generales de seguridad y auditoría de la seguridad de la información. Espero haberles presentado una propuesta de material interesante que les genere ese primer llamado de atención sobre aspectos generales que se debe considerar en una auditoría de seguridad. Y cualquier duda y comentario, pues estoy para servirles. Muchas gracias.